Movimiento y reacciones en el Congreso de la República. Hay una agenda bastante movida y vamos a enumerarle en principio algunos de los puntos que se están tratando y que los parlamentarios, por cierto, están contestando. En principio, la Comisión de Justicia acaba de aprobar un dictamen que ya está para pasar al Pleno del Congreso y se debata, que consiste en dictar cadena perpetua a aquellos militares o policías que infrinjan en algún delito relacionado con la organización criminal. Esto, sin duda, lo que esperan es que ponga una traba a aquellos delitos que son cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas que quedan en total impunidad. Algunos de ellos han sido mencionados en los antecedentes que son propios de este dictamen que ha sido elaborado y que ya ha sido aprobado para concluir entonces en el Pleno del Congreso y se ha votado, se ha deliberado y finalmente se decide en este punto si va a ser enviado al Ejecutivo. Por otro lado, se está cuestionando bastante esta decisión tomada ayer en la Comisión de Constitución, que consiste en suspender a determinados funcionarios de alto cargo, altos funcionarios, por ejemplo, fiscal de la Nación, jueces supremos, miembros de la Junta Nacional de Justicia, miembros del Tribunal Constitucional, van a poder ser suspendidos por el Pleno del Congreso solamente con la mayoría simple, es decir, con 50 votos. Esta propuesta, este dictamen ha sido aprobado ayer en el Pleno, en la Comisión de Constitución y próxima ya queda dispuesta a pasar para su debate en el Pleno del Congreso. Esto también ha sido bastante cuestionado, pero también han referido varios parlamentarios sus posturas en torno a lo que va a ser dentro de unos minutos la moción de interpelación que se va a debatir en el Congreso contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Muchos de los congresistas declararon, vamos a escuchar lo que dijeron. Sí, que tienen cadena perpetua los policías y militares que colaboren con organizaciones criminales. A ver, yo quiero darles un ejemplo. En México se organizó un grupo de militares desertores, o miembros de las fuerzas del orden, vamos a decir, ¿ya?, que después conformaron una organización criminal. ¿Cómo se llamaba? Los Zetas. Entonces era gente súper capacitada porque tenía entrenamiento de armamento de guerra. Entonces, no es un secreto para nadie que se han encontrado policías en organizaciones criminales, no en un caso, ni en dos, ni en 10, en muchos casos. Y el otro tema es que hemos encontrado armamento de guerra, granadas de guerra. Por ejemplo, yo vivo en Lince, hay un pobre hotel que ya le han metido como 2 granadas de guerra. ¿De dónde salen las granadas de guerra? Alguien dentro de la institución las vende, las roba. Entonces, tenemos que limpiar nuestras fuerzas del orden para que ya con esta sanción se disuadan de participar o colaborar con el crimen organizado. Este es un primer paso, congresista, pero no cambia hasta el momento el panorama frente a esta ola de inseguridad. Asesinan a conductores de combi con una diferencia de 5 minutos. Ingresan a un centro comercial para robar celulares ante la vista y paciencia de todo el público usando sus obras. Se declara un estado de emergencia y no se ven resultados. Se cambia de ministro del Interior y todo sigue igualito. Claro, porque han puesto al viceministro del anterior ministro. O sea, es una burla lo que ha hecho la presidenta. ¿Cómo cambiar este escenario? Cambiando a la presidenta, porque la presidenta ha sacado al ministro y ha dejado al viceministro. Ahora, este ministro actual es experto en juntas vecinales. Entonces, cuando tú hablas de crimen organizado, no puedes exponer a los vecinos y las vecinas de las juntas vecinales a trabajar en el tema de crimen organizado. Eso es antes, para la delincuencia común. Yo cuántas veces he marchado con las juntas vecinales de seguridad ciudadana de La Victoria, pero hoy día no lo haría, porque no sabemos si pueden matar a un vecino que participa en una de esas rondas. Hay que ser muy responsable. La criminalidad organizada se trabaja con inteligencia, con trazabilidad del dinero, o con algo de lo que nadie habla. No con un ministro de cuentas vecinales. No, porque eso es para delincuencia común. Entonces, por ejemplo, tenemos que encontrar a los intermediarios, por ejemplo, del oro, a los acopiadores. Alguien habla, alguien ha dicho algo,
de cómo se están buscando a los acaparadores de oro? Nadie. Entonces, por eso es que estamos así. Llama la atención que en esta comisión no se dio ningún debate, no hubo participación de ningún parlamentario. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en que si hay un miembro de las fuerzas del orden que se tuerce, se cambia de bando, tiene que ser sancionado con la máxima pena. Sin debate. Es que claro, es que hay muchos ejemplos en otras partes del mundo que cuando una persona que tiene entrenamiento policial o militar se une a las organizaciones criminales es letal. Incluso se puede cruzar la línea de traición a la patria, ¿por así está? ¿Qué opina? Bueno, yo lo que sé es que aquí se ha aprobado con cadena perpetua para los militares y policías que se unen al crimen organizado. Y para la delincuencia común también hay esta exigencia de cadena No, el perpetua. crimen organizado es otra cosa. Ahora, quedó pendiente todavía en cuarto intermedio justamente el tema de definir exactamente los aspectos de terrorismo, las sanciones. La semana pasada salió y pasó a un cuarto intermedio. ¿Cuándo se va a definir esta conversación? Miren, yo espero que lean antes la doctrina penal para que puedan diferenciar entre crimen organizado y terrorismo, porque, y yo di el ejemplo, pero un congresista se burló, porque en Italia, ¿cómo se ha luchado contra el crimen organizado? Que básicamente era la extorsión. He estado viendo documentales y hay en Palermo negocios que dicen, por ejemplo, este restaurante no paga cupos, para que la gente apoye esos negocios que se enfrentan al crimen organizado. Entonces, el crimen organizado tiene unas metodologías que no pueden ser las mismas que las del terrorismo. Última de mi parte, congresista, hoy se presenta el jefe de gabinete ministerial. ¿Qué expectativa se da? Hay algunas bancadas, por lo menos, que ya hablan de evaluar una moción de censura al presidente del Consejo de Ministros, para ser exacto, el congresista Jaime Quito. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo en que este premier se tiene que ir, porque este premier es el que coordina con los ministros y los ministros son un desastre. Uno grita que vive el autismo, el otro que hay que combatir el crimen organizado con las juntas vecinales. Y ya no sigo porque voy a ir ministerio por ministerio. Yo voy a votar, yo no necesito oír sus respuestas para votar por una censura. Yo voy a apoyar una censura. Lo que pasa es que nosotros podemos acabar con todos los ministros y con el primer ministro, pero con quien hay que acabar, mejor dicho, o sea, a quien hay que retirar del cargo es a Dina Boluarte, porque es una persona completamente incapaz de gobernar, que nos tiene en este caos unidos en el crimen. Parece que el Congreso se quiere empoderar de tal manera que ahora busca suspender a funcionarios de altos cargos con solamente 50... Eso está muy mal. Yo estoy en contra de eso porque rompe el equilibrio de poderes. ¿Y por qué? Entonces aquí nos convertiríamos ya pues en seres supremos, y a quien no nos gusta cómo se conduce, entonces se le inhabilita. Gracias a ustedes. Una noticia. Se ha aprobado el proyecto de Código Procesal Laboral, porque antes todas las normas laborales estaban dispersas. Entonces ahora se ha aprobado que exista un código procesal para los temas laborales, y esto es un anhelo de hace más de 15 años de trabajadores y de empresas, porque toda la normatividad laboral está dispersa en un montón de leyes distintas, y esta es una gran noticia para todos los peruanos. Yo acabo de exponer un proyecto de ley sobre este tema de las responsabilidades de quienes tienen a su cargo el control de los menores de edad, ¿no? Ya seas en condición, diríamos, de familiar, igual, cadena perpetua. O sea, tú no puedes inducir a un menor de edad a que se involucre en sicariato, en robo agravado, en tráfico de drogas. Ustedes han dado a conocer, y no debe pasar por agua tibia, porque eso es grave, no de ahora, desde hace muchos años, cuando estas organizaciones criminales, traficantes de droga, circundan nuestras instituciones educativas, capturan a los niños
y los obligan a vender dentro de las instituciones educativas bajo esa amenaza. Claro, es una propuesta y al finalmente, como lo vuelvo a repetir, se va a debatir, en la comisión se debatirá y también se invitarán especialistas, o sea, y los sectores que corresponden se invitarán. Pasa al pleno. Y luego, Pasa al pleno, porque es lo que se ha aprobado el predictamen. Claro, ¿qué pasa al pleno? Por eso. ¿Cadena perpetua o 30 años? veremos eso, por eso le digo, se va a debatir todavía, se pasa al pleno, se va a debatir igual en el pleno. Lo que entendemos es claro, se va a debatir en el pleno. Así es. El predictamen, ¿qué dice? Porque ustedes lo están señalando en la hoja que dice cadena perpetua. Usted ha hablado de 30 años a cadena perpetua. Solo queremos la especificación en torno a eso. Nosotros lo que acogemos todas las propuestas legislativas y por lo tanto lo presentamos como tal y en las comisiones. Claro, entonces no podríamos nosotros decir otra cosa porque esa es la propuesta del congresista y se pasa, en este caso se ha sido aprobada como predictamen, pues pasa al pleno y en el pleno se debatirá. ¿Qué acciones van a quedar todavía en la lucha contra la inseguridad? Porque la semana pasada también se estaba viendo algunos aspectos en el tema de terrorismo, de crimen organizado, no específicamente de la ley de terrorismo urbano. Había un cuarto intermedio que también quedó pendiente. Se está registrando una ola de asesinatos, asaltos a centros comerciales. Entonces, hay un paro convocado para el día de mañana. ¿Qué acciones se van a tomar precisamente en torno a ello? Sí, más bien le decimos, señores periodistas, por ejemplo, es criminalidad sistemática. Hay un dictamen que está en el pleno, que está para la segunda votación. Entonces, y eso ya corresponde a la mesa directiva, en la cual... Y en la comisión, algunos casi todos han sido ya resueltos, han sido enviados a la mesa directiva. Pero hay uno que pasó a cuarto intermedio la semana pasada también. Sí, pero igual en todo caso, eso se va a remitir a la próxima seguramente, pero la mayoría se han sido remitidos los dictámenes en temas de seguridad ciudadana. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso tiene que ser debatido en el Pleno. Entonces, esperemos que el Pleno, ¿no es cierto?, que pongan en el debate y estamos a la espera de eso. Además, en las cuestiones de criminalidad, como ocurre en el país, este asunto ya es las leyes están dadas y por lo tanto es un papel que tienen que cumplir los sectores, ¿no?, en temas de seguridad ciudadana. Entonces, eso no a nosotros lo que nos corresponde, como se dice, legislar, y el otro, la parte es la acción, la ejecución de las leyes le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Entonces, En el contexto de criminalidad que afronta el país, el proyecto que acaba de aprobarse terminará sumando. debería de sumarse. ¿Qué opina usted? Su análisis, por favor. Debería sumarse, pero le digo que es la decisión del Pleno, de decisión del Congreso, lo cual decidirán, Claro, se debatirán. Su análisis porque se ha desarrollado una comisión sin debate, por eso le consulto cuál es su análisis sobre esta situación. Todos se han debatido, no hay ninguno que no se debata, no hay ninguno que simplemente a capricho o el presidente de la comisión pueda poner, todos. Sobre este proyecto. La motivación simplemente es de que todos apostamos por la seguridad ciudadana. Entonces, por ello, cualquier propuesta es acogida por la comisión. ¿Policías y militares que terminan involucrados en organizaciones criminales podrían cruzar la línea hacia traición a la patria congresista? No, una cosa es traición a la patria, una cosa es que están comprometidos en delitos comunes, es distinto. ¿Ya? ¿Perdón? Organización criminal no es delito común. Las organizaciones criminales es delito común, ya con sus agravantes, y por lo tanto se tiene que considerar dentro de eso y las propuestas, lo que viene ahora o lo que están poniendo los congresistas, pues es en aras de poder de alguna manera cooperar lo que es en este tema de seguridad o en seguridad ciudadana, ¿no? El defensor del pueblo del horario de las motocicletas y también esta propuesta que ha iniciado la congresista Norma Yarrow de que los delincuentes extranjeros sean juzgados en otros países. ¿Cómo ve usted estas dos iniciativas en medio de esta ola de inseguridad? Además, también ya está próximo a vencerse el plazo que dio el Tribunal Constitucional desde mayo pasado para que se solucione la problemática del deshacinamiento de penales. Ya la presidenta o el Ministerio de Justicia viene trabajando en cuanto al traslado de los internos.
Existe proyecto de ley, lo último que ha dicho, lo que es el hacinamiento, proyectos de ley, existe ya ese proyecto de ley a fin de poder que se pueda arreglar ese asunto, porque es a nivel nacional. Hay un hacinamiento tremendo en todos los penales, entonces hay proyectos de ley que los congresistas están poniendo ya en la comisión, algunos ya han sido ya remitidos al Pleno, seguramente se van a debatir y algunos ya han sido emitidos. Y por lo tanto, le digo que en temas de lo que se trata del hacinamiento y en los otros temas, pues eso se verá ya en el Congreso. Nosotros emitiremos las normas en el cual puedan realmente resolver lo que es en alguna manera la inseguridad ciudadana. Ya cualquier otra situación que tiene que actuar el Estado en este momento, las leyes están dadas. Por lo tanto, no hay otra situación. Una cosa es que no sean suficientes el accionar de la policía o el accionar del Ministerio Público y Poder Judicial, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Y nosotros como Congreso, acá como la Comisión, nos preocupamos y estamos emitiendo, como diríamos, rápido, los predictámenes a fin de que se debata, ¿no? ¿Ve viable el tema de las motos, la propuesta del defensor? Perdón, el tema eso sí hemos estado viendo en los noticieros del defensor del pueblo, ¿no? Buena es la propuesta, ¿no? Seguramente el Ejecutivo lo cogerá y seguramente, ¿no? Porque es la propuesta de la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Por qué no se busca equiparar la balanza? Mi pregunta va porque si se pide de cadena perpetua para policías o militares involucrados en organizaciones criminales, los delincuentes de la calle, a los que también se les atribuye el delito de organización criminal, y no están, digamos, exigidos por parte del Poder Judicial pedir cadena perpetua, ¿se puede evaluar también un proyecto para aquellos delincuentes que se les atribuye el delito de organización criminal y que no sean policías? Hay propuestas legislativas en el cual se está pidiendo, en casos, por ejemplo, en temas cuando son con agravantes, ¿no es cierto? En ese caso sí está pedido. Hay, asimismo, se ha visto en casos de policías. No, está por, sí, el proyecto sí hay. Se está preparando. Sí, entonces, asimismo, hoy día hay policías que están involucrados, no para aquellos que cumplen de acuerdo a la ley sus funciones, no es para ellos, son aquellos que están comprometidos en delitos. ¿Cómo saldría adelante estos proyectos que están preparando? Esperemos próximamente este tema se debata en la comisión, porque son propuestas que recién están ingresando, ¿no? Ya, muchas gracias. Gracias. Congresistas, si nos permite, por favor, el día de hoy se ve la interpelación al primer ministro. Hay algunas voces que indican ya que es una búsqueda de una clara censura. ¿Usted qué opina? ¿Va a escuchar la respuesta del premier? Bueno, yo espero que dentro de las respuestas del Premier esté también la región San Martín, justamente con este pedido que nosotros estamos haciendo, que la ley de la Amazonía se concrete y que el Ministerio de Economía y Finanzas no esté viniendo y no se esté oponiendo a esta ley, ¿no? Por eso es que estamos aquí presentes y espero que la interpelación sea bastante clara y precisa del Premier y nosotros también tener respuestas a esas grandes demandas y necesidades que tenemos a nivel de las regiones, y en este caso específico, la región San Martín. En la región, no, tanto en San Martín como en otras regiones del país también hay una problemática, la inseguridad ciudadana. Solo en la capital ayer, en cuestión de minutos, se asesinaban a 2 transportistas, se asaltaba un centro comercial. En otras partes del país también la criminalidad está elevándose en niveles, estamos hablando de extorsión, sicariato. ¿Qué acciones tomar? Porque un estado de emergencia tampoco revela acciones inmediatas en torno a esta problemática. Bueno, ya ha quedado demostrado que los estados de emergencia no están dando resultados y tampoco está dando resultados las intervenciones de la presidenta en su cuarto de guerra que tiene, porque para nosotros ese es un teatro. Pero sí lo que nos interesa es que hoy día en la tarde, que tenga respuesta para nuestros agricultores de nuestra región San Martín, que es la palma, el cacao, el café y otros productos que tienen que ser parte del crédito fiscal especial. Por eso es que nosotros creemos firmemente que esta interpelación del Premier es bastante justa, porque no se está midiendo con la misma vara a todas las regiones del país. Y en el tema de la inseguridad no solamente es Lima, no solamente es Trujillo, también está la región San Martín. Por todas esas cosas. ¿Y quiénes son los principales afectados? Son nuestros agricultores, son la gente de transporte, son todos los que de alguna manera hacemos uso de estos recursos. Al parecer, congresista, el Congreso se quiere empoderar de tal manera que ahora busca suspender a altos funcionarios públicos con solamente 50 votos. Esto ayer ha sido aprobado en la Comisión de Constitución.
¿Qué opina usted al respecto? ¿Se han mostrado Bueno, yo considero que si eso lo han tratado en la Comisión de Constitución, eso todavía me imagino que debe estar en un predictamen, ahora eso tiene que pasar a un dictamen y cuando pase al Pleno va a ser evaluado como corresponde. Y si va a pasar al Pleno, seguramente nosotros ahí tendremos toda la información necesaria para votar a favor o en contra, como corresponde y además que... ¿No considera que esto vulnere el equilibrio de poderes? Mira, realmente lo que yo considero es que si nosotros estamos cumpliendo con nuestra función y responsabilidad, estamos en lo correcto. Pero en este caso específico, lo que nos interesa a nosotros como congresistas es que nuestras regiones sean escuchadas y que el Premier dé respuesta a esas demandas y necesidades que tienen. En este caso específico, nosotros queremos que el crédito fiscal se apruebe y que no estén andando por cada congresista diciendo que cambien su voto, simplemente se abstengan. Ahora salen con que hay ciertas alianzas. Aquí no hay ninguna alianza. Nosotros hemos sido siempre un partido responsable, un partido que ha buscado y ha tratado de buscar y plantearle al Ejecutivo estrategias que lamentablemente no han acogido. Pero la izquierda peruana que nos trajo este gobierno tiene que hacerse responsable de todo esto. Nosotros vamos a ser sumamente críticos. No podemos pensar de que solamente un cambio de un ministro, como ya fue una censura de un ministro del Interior, del segundo ministro del Interior censurado de este régimen de la señora Boluarte, no va a cambiar la realidad de la noche a la mañana. Tiene que haber estrategia, tiene que haber planificación, tiene que haber inteligencia. Si el Ejecutivo no comienza con ese trabajo, no va a cambiar absolutamente nada. Hemos estado siguiendo el decurso de las noticias y por eso es que precisamente, Omar, el Congreso de la República no puede estar al margen de esta situación complicada. Y tal como lo habíamos anunciado, hemos convocado para el día de mañana a un pleno de seguridad ciudadana donde vamos a ver cerca de 16 proyectos de ley que ya están dictaminados por las comisiones de Justicia y la Comisión de Defensa Nacional, entre otros el tema de la creación de unidades de flagrancia. Esto es sumamente importante porque nos permitirá que el Poder Judicial y el Ministerio Público tengan funcionarios para sentenciar en máximo 15 a 30 días a quienes sean sorprendidos en flagrancia delictiva. Segundo, hay un proyecto de ley para declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú, ya que si la policía no tiene las armas suficientes, no tiene la capacidad logística, no tiene los patrulleros, las comisarías están en mal estado, no hacemos labor de inteligencia, es poco lo que vamos a hacer en la lucha contra la criminalidad. Por eso es que ese es el otro proyecto de ley importante que vamos a ver mañana. También vamos a ver el tema de crear las denuncias digitales en delitos contra el patrimonio, porque hay represalias inclusive cuando se formulan denuncias. Y cuarto, hay un paquete de normas para agravar las penas en delitos frecuentes como sicariato, extorsión, delitos contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas de fuego y de explosivos, así como también hay la propuesta para incrementar o para disminuir la responsabilidad penal de los menores de 18 años y mayores de 16. Esa es la respuesta que nosotros podemos dar desde el Congreso de la República y obviamente con la visita, la presencia del primer ministro el día de hoy, también seguro que parte de las 43 preguntas que se le formulan y él contestará están referidos a temas de seguridad ciudadana. Es una tarea en la cual estamos comprometidos, expreso mi solidaridad con los transportistas, espero reunirme con ellos hoy o mañana que visiten el Congreso y se enterarán directamente de mi persona el esfuerzo que venimos haciendo desde el Congreso de la República. Presidente, buenas tardes. Estamos en vivo para TVP Noticias. Presidente, se presenta el primer ministro Gustavo Arce en el día de hoy. Sin embargo, ya hemos escuchado algunas voces de algunos parlamentarios que lo que se utilizaría el mecanismo de interpelación en realidad es un mecanismo para buscar la censura y la desestabilización del gobierno. El Premier ha indicado que se va a presentar para poder absolver estas 43 preguntas para dar respuestas claras. Sin embargo, hay una intención de desestabilizar el gobierno de cara también a las elecciones generales. Hay un interés particular en cuanto a las próximas elecciones. Su respuesta. Este Congreso, si algo ha demostrado, es su voluntad de garantizar la estabilidad política en el país. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Eso pensamos la mayoría, incluido el presidente del Congreso. Ahora, una interpelación, sea al Premier o cualquier ministro de Estado, es un mecanismo normal, ordinario de control político. Los congresistas preguntan porque representamos a la ciudadanía, hay muchas preocupaciones que ustedes conocen también. El Premier, conforme a su talante democrático, asiste en la tarde, contesta las 43 preguntas, se iniciará un debate y ahí concluye la interpelación. Si alguna bancada pretende plantear otra situación, se verá en su momento. Pero lo que yo puedo afirmar frente a ustedes y al país
de que este Congreso garantizará la estabilidad política porque es la garantía del crecimiento económico y la superación de las brechas sociales que hay en el país. Congresista, ¿qué tal? Marcelo Villela, si bien es cierto, hablar de interpelación es un término muy blando, pero sí la población también se ve preocupada por los constantes asesinatos. Y el Premier también tiene que responder, o para muchos necesita ya una censura, porque sobre él carga, por ejemplo, esta entrega de alimentos a los niños con gusanos, arroz con gorgojos, carne de caballo. Ahora, no se ve tampoco en estos últimos días la presencia activa del ministro del Interior, aparentemente no existe, porque la criminalidad insiste, el sicariato insiste. Desde el Congreso lanzan esta ley contra la usura y sigue funcionando con total normalidad, atacando en todo el país los gota a gota. Entonces, ¿cómo demostrar a la población que se está trabajando si la gente se sigue muriendo congresista? En el caso nuestro, nuestra función es legislar, una de ellas obviamente, y lo vamos a hacer el día de mañana con el segundo pleno de seguridad ciudadana. Y en cuanto a las inquietudes que tú formulas con razón y con fundamento, precisamente esas serán materia de discusión el día de hoy en la tarde con el primer ministro en su presentación aquí ante el pleno del Congreso de la República. Congresista, ¿qué tal? Jason Latorre de Latina Noticias. Congresista, ¿cuándo se va a agendar el tema de la criminalidad sistemática? Y por otro lado, hay diversos dictámenes que ya están saliendo de comisiones. Quiero su opinión, más que todo, sobre el dictamen de la Comisión de Constitución aprobado ayer que permite la sanción a altos funcionarios solamente con la mayoría simple de 50 votos. Y ahora, en la Comisión de Justicia acaba de aprobar un dictamen para que miembros de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas puedan ser sentenciados a cadena perpetua siempre que cometan delitos de organización criminal. Gracias. Bueno, son todas iniciativas de los congresistas legítimas, cada uno tiene sus motivaciones para plantearlas, eso pasa por un proceso de revisión en las comisiones y si es aprobada ahí vendrá al pleno, ahí cada bancada tendrá su punto de vista. La opinión de mi bancada no la conozco, no me he reunido con ellos, estoy seguro que en las próximas semanas estarán en debate, pero si son vinculadas a temas de seguridad ciudadana, hasta las de anteayer, están incorporadas en la agenda del Pleno para verse mañana en el Pleno temático. ¿La criminalidad sistemática? Está en la agenda, eso ha sido aprobado ya anteriormente en la Comisión de Justicia. Inclusive había una propuesta de terrorismo urbano que tengo entendido que no ha sido aprobado en la Comisión de Justicia, pero sí se ha aprobado un proyecto de ley que incrementa las penas en los delitos frecuentes, sicariato, extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, de explosivos, receptación. Porque todos sabemos en el Perú donde se venden los celulares robados y la gente va y compra. Esas personas que compran están adquiriendo un bien manchado de sangre, quizás de un joven, quizás una vida que ha sido cegada de manera injustificada. Por tanto, tiene que merecer una sanción alta por parte de la sociedad. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Efectivamente, el pleno productivo, el día de mañana vamos a acordar con los portavoces el día que lo vamos a hacer y su contenido. Yo he adelantado que se va a ver zonas económicas, se va a ver la ley de turismo, la ley agraria, el proyecto de ley de REMA del congresista Anderson y el tema de la masificación del gas a nivel nacional. Las interpelaciones, presidente, disculpe. Hoy día se dan cuenta todas las interpelaciones. Presidente, solo una pregunta quería saber, ¿qué opina usted sobre esta ley que dispone que los delincuentes extranjeros y nacionales cumplan sus penas en centros penitenciarios foráneos, o sea, en extranjeros, si es que sería una buena medida? Y segundo, también quería preguntarle, ¿existe ya el propósito de que ustedes, congresistas, se puedan reelegir, pero en funciones? Sin embargo, esto no pasa con otros funcionarios, bueno, que tendrían que salir de sus trabajos para poder postular. El cuestionamiento está en que ustedes podrían utilizar dinero del Estado para hacerlo. Sobre lo primero, me parece importante esa sugerencia. Uno, que el Perú tiene los penales totalmente hacinados y no tenemos penales en construcción ni en planes de construirse. Y con este incremento de la criminalidad, el Poder Judicial va a dictar detención. ¿A dónde van a ir? Quizás sea momento de revisar, de evaluar la posibilidad de enviar a los básicamente extranjeros a penales como el de El Salvador, como lo está haciendo Estados Unidos. Es una propuesta que creo tiene que ser revisada, porque tiene su costo, tiene sus temas de derechos individuales que hay que evaluar con mucho detenimiento. Sobre lo segundo, en cuanto a la reelección, yo soy favorable a la reelección de todos los funcionarios.
Creo que la ciudadanía tiene derecho a elegir a aquel funcionario competente que está trabajando con eficiencia y castigar, obviamente, negándole el voto a quienes no lo hacen. En cuanto al tema de que puedan usar recursos públicos, yo eso lo veo bien complicado, el congresista no maneja presupuestos, y en cuanto haya situaciones irregulares, ustedes se encargan de denunciarlo y eso se corta inmediatamente. Presidente, una última pregunta, por favor, para RCP sobre esta solicitud del Perú con relación a los aranceles del 10% que ha solicitado Estados Unidos retirarlo. Esa es una, y la segunda sobre este dictamen del ciclo cero que ha sido criticado por varias universidades, rectores, entre otros. Yo lo que creo es que cuando se toma decisión y se aprueba proyectos de ley vinculados a determinados sectores, hay que escuchar a las entidades concernidas de manera directa. Y si las universidades están opinando que esa situación, ese semestre cero, como lo llamen, se pretende implementar y ellos lo consideran inconveniente, yo creo que esa posición es la que debe primar. En todo caso, lo debatiremos eso en el Pleno del Congreso. Sobre los aranceles, sí, eso acabo de escuchar viniendo del aeropuerto, me parece correcto. Creo que el Perú ha mantenido una actitud prudente frente a la decisión de la administración norteamericana. Eso se va, me parece, suspender. Entonces los productos peruanos no serán perjudicados y seguiremos con arancel cero, aprovechando el TLC con los Estados Unidos. Eso sí, hay que continuar generando mayores tratados de libre comercio. La ministra nos visitó la semana antepasada y la viceministra también antes de ayer, y tengo yo que expresar mi satisfacción porque ya se va a firmar un TLC con Hong Kong, se viene trabajando con la India y con otros países, lo cual significa que un país de 30 millones de habitantes puede tener mercados de cerca de 4.000 millones de personas en el mundo. Muchísimas gracias, buenos días. Bien, se espera entonces que Gustavo Adriancén conteste las más de 40 preguntas que el Pleno del Congreso tiene para él. Va a tener que responder preguntas que están enmarcadas en los temas de seguridad ciudadana, de organización criminal también, del sector de minería, del sector economía y también sobre cuestionamientos contra la Presidenta de la República. Más o menos en estos temas giran las preguntas que va a tener que responder el señor presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Y recordar que también quedan pendientes las mociones de interpelaciones a 4 ministros más. Hablamos del ministro Vázquez, de la cartera de Salud, del ministro Morgan Quero, de la cartera de Educación, de la ministra Leslie Urteaga, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y del ministro Pérez Reyes, de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Una serie de cuestionamientos que tiene los ministros de Estado que están bajo la gestión de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y que sin duda van a ser cuestión de minutos nada más o de días para que se debata tanto la moción de interpelación contra Adriancén como la de los referidos ministros de Estado. Con ustedes entonces para que continúen en sintonía de nuestra programación.